Buenas a todos. Aquí Marcelo Bolche para recordar a un hombre formidable. Un 10 de febrero pero de 1898 nació en Augsburgo Eugen Bertolt Friedrich Brecht, mejor conocido como Bertolt Brecht, considerado el padre del teatro épico. Desde muy joven se identificó con el marxismo, por medio de un amplio contenido político en sus obras, buscó gestar un cambio social a través de la educación. La mayoría de sus piezas literarias fueron censuradas debido a sus críticas a la clase media alemana por la represión nazi que imperaba en ese momento. A 126 años de su natalicio paso a contarles las 5 dificultades de Brecht. Textual. Las 5 dificultades para decir la verdad 1934, Bertolt Brecht. El que quiera luchar hoy contra la mentira y la ignorancia y escribir la verdad tendrá que vencer por lo menos 5 dificultades. Tendrá que tener el valor de escribir la verdad aunque se la desfigure por doquier, la inteligencia necesaria para descubrirla, el arte de hacerla manejable como un arma, el discernimiento indispensable para difundirla. Tales dificultades son enormes para los que escriben bajo el fascismo, pero también para los exiliados y los expulsados y para los que viven en las democracias burguesas. 1. El valor de escribir la verdad. Para mucha gente es evidente que el escritor debe escribir la verdad. Es decir, no debe rechazarla ni ocultarla ni deformarla. No debe doblegarse ante los poderosos, no debe engañar a los débiles. Pero es difícil resistir a los poderosos y muy provechoso engañar a los débiles. Incurrir en la desgracia ante los poderosos equivale a la renuncia. Y renunciar al trabajo es renunciar al salario. Renunciar a la gloria de los poderosos significa frecuentemente renunciar a la gloria en general. Para todo ello se necesita mucho valor. Cuando impera la represión más feroz gusta hablar de cosas grandes y nobles. Es entonces cuando se necesita valor para hablar de las cosas pequeñas y vulgares como la alimentación y la vivienda de los obreros. Por doquier aparece la consigna, no hay pasión más noble que el amor al sacrificio. En lugar de entonar ditirambos sobre el campesino, hay que hablar de máquinas y de abonos que facilitarían el trabajo que se ensalza. Cuando se clama por todas las antenas que el hombre inculto e ignorante es mejor que el hombre cultivado e instruido, hay que tener valor para plantearse el interrogante. ¿Mejor para quién? Cuando se habla de razas perfectas y razas imperfectas, el valor está en decir: ¿es que el hambre, la ignorancia y la guerra no crean taras? También se necesita valor para decir la verdad sobre sí mismo. Cuando se es un vencido, muchos perseguidos pierden la facultad de reconocer sus errores, la persecución les parece la injusticia suprema, los verdugos persiguen luego son malos. Las víctimas se consideran perseguidas por su bondad. En realidad esa bondad ha sido vencida. Por consiguiente era una bondad débil e impropia, una bondad incierta, pues no es justo pensar que la bondad implica la debilidad como la lluvia la humedad. Decir que los buenos fueron vencidos no porque eran buenos sino porque eran débiles requiere cierto valor. Escribir la verdad es luchar contra la mentira, pero la verdad no debe ser algo general, elevado y ambiguo, pues son estas las brechas por donde se desliza la mentira. El mentiroso se reconoce por su afición a las generalidades, como el hombre verídico por su vocación a las cosas prácticas reales tangibles. No se necesita un gran valor para deplorar en general la maldad del mundo y el triunfo de la brutalidad, ni para anunciar con estruendo el triunfo del espíritu en países donde este es todavía concebible. Muchos se creen apuntados por cañones cuando solamente gemelos de teatro se orientan hacia ellos. Formulan reclamaciones generales en un mundo de amigos inofensivos y reclaman una justicia general por la que no han combatido nunca. También reclaman una libertad general, la de seguir percibiendo su parte habitual del botín. En síntesis, solo admiten una verdad, la que les suena bien. Pero si la verdad se presenta bajo una forma seca en cifras y en hechos, y exige ser confirmada, ya no sabrán qué hacer. Tal verdad no les exalta. Del hombre veraz solo tienen la apariencia. Su gran desgracia es que no conocen la verdad. 2. La inteligencia necesaria para descubrir la verdad. Tampoco es fácil descubrir la verdad, por lo menos la que es fecunda.
Así, según opinión general, los grandes estados caen uno tras otro en la barbarie extrema. Y una guerra intestina que se desarrolla implacablemente puede degenerar en cualquier momento en un conflicto generalizado que convertiría nuestro continente en un montón de ruinas. Evidentemente se trata de verdades. No se puede negar que llueve hacia abajo. Numerosos poetas escriben verdades de este género. Son como el pintor que cubría de frescos las paredes de un barco que se estaba hundiendo. El haber resuelto nuestra primera dificultad les procura una cierta dificultad de conciencia. Es cierto que no se dejan engañar por los poderosos, pero ¿escuchan los gritos de los torturados? No, pintan imágenes. Esta actitud absurda les sume en un profundo desconcierto, del que no dejan de sacar provecho. En su lugar otros buscarían las causas. No creáis que sea cosa fácil distinguir sus verdades de las vulgaridades referentes a la lluvia. Al principio parecen importantes, pues la operación artística consiste precisamente en dar importancia a algo. Pero mirad la cosa de cerca. Os daréis cuenta que no dejan de decir, no se puede impedir que llueva hacia abajo. También están los que por falta de conocimientos no llegan a la verdad. Y, sin embargo, distinguen las tareas urgentes y no temen a los poderosos ni a la miseria. Pero viven de antiguas supersticiones, de axiomas célebres a veces muy bellos. Para ellos el mundo es demasiado complicado. Se contentan con conocer los hechos e ignorar las relaciones que existen entre ellos. Me permito decir a todos los escritores de esta época, confusa y rica en transformaciones, que hay que conocer el materialismo dialéctico, la economía y la historia. Tales conocimientos se adquieren en los libros y en la práctica, si no falta la necesaria aplicación. Es muy sencillo descubrir fragmentos de verdad e incluso verdades enteras. El que busca necesita un método. Pero se puede encontrar sin método, e incluso sin objeto que buscar. Sin embargo, ciertos procedimientos pueden dificultar la explicación de la verdad. Los que la lean serán incapaces de transformar esa verdad en acción. Los escritores que se contentan con acumular pequeños hechos no sirven para hacer manejables las cosas de este mundo. Pues bien, la verdad no tiene otra ambición. Por consiguiente, esos escritores no están a la altura de su misión. 3. El arte de hacer la verdad manejable como arma. La verdad debe decirse pensando en sus consecuencias, sobre la conducta de los que la reciben. Hay verdades sin consecuencias prácticas. Por ejemplo, esa opinión tan extendida sobre la barbarie, el fascismo sería debido a una oleada de barbarie que se ha abatido sobre varios países, como una plaga natural. Así, al lado, por encima del capitalismo y del socialismo, habría nacido una tercera fuerza, el fascismo. Para mí el fascismo es una fase histérica del capitalismo y, por consiguiente, algo muy nuevo y muy viejo. En un país fascista el capitalismo existe solamente como fascismo. Combatirlo es combatir el capitalismo. Y bajo su forma más cruda, más insolente, más opresiva, más engañosa. Entonces, ¿de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo, que se condena, si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina? Una verdad de este género no reporta ninguna utilidad práctica. Estar contra el fascismo, sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie, que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo. Los demócratas burgueses condenan con énfasis los métodos bárbaros de sus vecinos, y sus acusaciones impresionan tanto a sus auditorios, que estos olvidan que tales métodos se practican también en sus propios países. Ciertos países logran todavía conservar sus formas de propiedad gracias a medios menos violentos que otros. Sin embargo, los monopolios capitalistas originan por doquier condiciones bárbaras en las fábricas, en las minas y en los campos. Pero mientras que las democracias burguesas garantizan a los capitalistas sin recurso a la violencia, la posesión de los medios de producción, la barbarie se reconoce en que los monopolios solo pueden ser defendidos por la violencia declarada. Ciertos países no tienen necesidad para mantener sus monopolios bárbaros de destruir la legalidad instituida ni su confort cultural, filosofía, arte, literatura.
De ahí que acepten perfectamente oír a los exiliados alemanes estigmatizar su propio régimen por haber destruido esas comodidades. A sus ojos es un argumento suplementario en favor de la guerra. ¿Puede decirse que respetan la verdad los que gritan? Guerra sin cuartel a Alemania. ¿Que es hoy la verdadera patria del mal, la oficina del infierno? ¿El trono del anticristo? No. Los que así gritan son tontos, impotentes, gentes peligrosas. Sus discursos tienden a la destrucción de un país entero con todos sus habitantes, pues los gases asfixiantes no perdonan a los inocentes. Los que ignoran la verdad se expresan de un modo superficial, general e impreciso. Peroran sobre el alemán, estigmatizan el mal y sus auditorios se interrogan. ¿Debemos dejar de ser alemanes? ¿Bastará con que seamos buenos para que el infierno desaparezca? Cuando manejan sus tópicos sobre la barbarie, salida de la barbarie, resultan impotentes para suscitar la acción. En realidad no se dirigen a nadie. Para terminar con la barbarie, se contentan con predicar la mejora de las costumbres, mediante el desarrollo de la cultura. Eso equivale a limitarse a aislar algunos eslabones en la cadena de las causas y a considerar como potencias irremediables ciertas fuerzas determinantes, mientras que se dejan en la oscuridad las fuerzas que preparan las catástrofes. Un poco de luz y los verdaderos responsables de las catástrofes aparecen claramente: los hombres. Vivimos una época en que el destino del hombre es el hombre. El fascismo no es una plaga que tendría su origen en la naturaleza del hombre. Por lo demás, es un modo de presentar las catástrofes naturales que restituyen al hombre su dignidad porque se dirigen a su fuerza combativa. El que quiera describir el fascismo, la guerra y grandes desgracias, pero no calamidades naturales, debe hablar un lenguaje práctico, mostrar que esas desgracias son un efecto de la lucha de clases, poseedores de medios de producción contra masas obreras. Para presentar verídicamente un estado de cosas nefasto, mostrad que tiene causas remediables. Cuando se sabe que la desgracia tiene un remedio, es posible combatirla. 4. ¿Cómo saber a quién confiar la verdad? Un hábito secular propio del comercio de la cosa escrita hace que el escritor no se ocupe de la difusión de sus obras. Se figura que su editor u otro intermediario las distribuye a todo el mundo. Y se dice: yo hablo y los que quieren entenderme, me entienden. En la realidad, el escritor habla y los que pueden pagar le entienden. Sus palabras jamás llegan a todos. Y los que las escuchan no quieren entenderlo todo. Sobre esto se ha dicho ya muchas cosas, pero no las suficientes. Transformar la acción de escribir a alguien en acto de escribir es algo que me parece grave y nocivo. La verdad no puede ser simplemente escrita, hay que escribirla a alguien que sepa utilizarla. Los escritores y los lectores descubren la verdad juntos. Para ser revelado el bien solo necesita ser bien escuchado, pero la verdad debe ser dicha con astucia, comprendida del mismo modo. Para nosotros escritores es importante saber a quién la decimos y quién nos la dice. A los que viven en condiciones intolerables, debemos decirles la verdad sobre esas condiciones. Y esa verdad debe venirnos de ellos. No nos dirijamos solamente a las gentes de un solo sector. Hay otros que evolucionan y se hacen susceptibles de entendernos. Hasta los verdugos son accesibles, con tal que comiencen a temer por sus vidas. Los campesinos de Baviera, que se oponían a todo cambio de régimen, se hicieron permeables a las ideas revolucionarias, cuando vieron que sus hijos, al volver de una larga guerra, quedaban reducidos al paro forzoso. La verdad tiene un tono. Nuestro deber es encontrarlo. Ordinariamente se adopta un tono suave y dolorido: yo soy incapaz de hacer daño a una mosca. Esto tiene la virtud de hundir en la miseria a quien lo escucha. No trataremos como enemigos a quienes emplean este tono, pero no podrán ser nuestros compañeros de lucha. La verdad es de naturaleza guerrera y no solo es enemiga de la mentira, sino de los embusteros. 5. Proceder con astucia para difundir la verdad. Orgullosos de su valor, para escribir la verdad, contentos de haberla descubierto, cansados sin duda de los esfuerzos que supone el hacerla operante, algunos esperan impacientes que sus lectores la disciernan. De ahí que les parezca vano proceder con astucia para difundir la verdad.
Confucio alteró el texto de un viejo almanaque popular cambiando algunas palabras. En lugar de escribir el maestro Kun hizo matar al filósofo Guan. Escribió: el maestro Kun hizo asesinar al filósofo Guan. En el pasaje donde se hablaba de la muerte, del tirano Sun Tzu muerto en un atentado, reemplazó la palabra muerto por ejecutado, abriendo la vía a una nueva concepción de la historia. El que en la actualidad reemplaza pueblo por población y tierra por propiedad rural, se niega ya a acreditar algunas mentiras privando a algunas palabras de su magia. La palabra pueblo implica una unidad fundada en intereses comunes, solo habría que emplearla en plural puesto que únicamente existen intereses comunes entre varios pueblos. La población de una misma región tiene intereses diversos e incluso antagónicos. Esta verdad no debe ser olvidada. Del mismo modo el que dice la tierra, personificando sus encantos, extasiándose ante su perfume y su colorido, favorece las mentiras de la clase dominante. Al fin y al cabo, ¿qué importa la fecundidad de la tierra, el amor del hombre por ella y su infatigable ardor al trabajarla? Lo que importa es el precio del trigo y el precio del trabajo. El que saca provecho de la tierra no es nunca el que recoge el trigo y el gesto augusto del sembrador no se cotiza en bolsa. El término justo es propiedad rural. Cuando reina la opresión no hablemos de disciplina sino de sumisión, pues la disciplina excluye la existencia de una clase dominante. Del mismo modo, el vocablo dignidad vale más que la palabra honor, pues tiene más en cuenta al hombre. Todos sabemos qué clase de gente se precipita para tener la ventaja de defender el honor de un pueblo, y con qué liberalidad los ricos distribuyen el honor a los que trabajan para enriquecerlos. La astucia de Confucio es utilizable también en nuestros días. También la de Tomás Moro. Este último describió un país utópico idéntico a la Inglaterra de aquella época, pero en el que las injusticias se presentaban como costumbres admitidas por todo el mundo. Cuando Lenin, perseguido por la policía del zar, quiso dar una idea de la explotación de Sajalín por la burguesía rusa, sustituyó Rusia por el Japón y Sajalín por Corea. La identidad de las dos burguesías era evidente, pero como Rusia estaba en guerra con el Japón, la censura dejó pasar el trabajo de Lenin. Hay una infinidad de astucias posibles para engañar a un Estado receloso. Voltaire luchó contra las supersticiones religiosas de su tiempo, escribiendo la historia galante de la doncella de Orleans, describiendo en un bello estilo aventuras galantes sacadas de la vida de los grandes. Voltaire llevó a estos a abandonar la religión que hasta entonces tenían por caución de su vida disoluta. De repente se hicieron los propagadores celosos de las obras de Voltaire y ridiculizaron a la policía que defendía sus privilegios. La actitud de los grandes permitió la difusión ilícita de las ideas del escritor entre el público burgués hacia el que precisamente apuntaba Voltaire. Decía Lucrecio que contaba con la belleza de sus versos para la propagación de su ateísmo epicúreo. Las virtudes literarias de una obra pueden favorecer su difusión clandestina. Pero hay que reconocer que a veces suscitan múltiples sospechas. De ahí la necesidad de descuidarlas deliberadamente en ciertas ocasiones. Tal sería el caso, por ejemplo, si se introdujera en una novela policíaca, género literario desacreditado, la descripción de condiciones sociales intolerables. A mi modo de ver, esto justificaría completamente la novela policíaca. En la obra de Céspre, se puede encontrar un modelo de verdad propagada por la astucia, el discurso de Antonio ante el cadáver de César. Afirmando constantemente la respetabilidad de Bruto, cuenta su crimen y la pintura que hace de él es mucho más aleccionadora que la del criminal. Dejándose dominar por los hechos, Antonio saca de ellos su fuerza de convicción mucho más que de su propio juicio. Jonathan Swift propuso en un panfleto que los niños de los pobres fueran puestos a la venta en las carnicerías para que reinara la abundancia en el país. Después de efectuar cálculos minuciosos, el célebre escritor probó que se podrían realizar economías importantes llevando la lógica hasta el fin. Swift jugaba al monstruo. Defendía con pasión absolutista algo que odiaba. Era una manera de denunciar la ignominia. Cualquiera podía encontrar una solución más sensata que la suya, o al menos más humana. Sobre todo aquellos que no habían comprendido a dónde conducía este tipo de razonamiento.
Militar a favor del pensamiento, sea cual fuere la forma que éste adopte, sirve la causa de los oprimidos. En efecto, los gobernantes al servicio de los explotadores, consideran el pensamiento como algo despreciable. Para ellos lo que es útil para los pobres es pobre. La obsesión que estos últimos tienen por comer, por satisfacer su hambre es baja. Es bajo menospreciar los honores militares cuando se goza de este favor inestimable, batirse por un país cuando se muere de hambre. Es bajo dudar de un jefe, que os conduce a la desgracia. El horror al trabajo que no alimenta al que lo efectúa es asimismo una cosa baja, y baja también la protesta contra la locura, que se impone y la indiferencia por una familia que no aporta nada. Se suele tratar a los hambrientos como gentes voraces y sin ideal, de cobardes a los que no tienen confianza en sus opresores, de derrotistas a los que no creen en la fuerza, de vagos a los que pretenden ser pagados por trabajar, etc. Bajo semejante régimen pensar es una actividad sospechosa y desacreditada. ¿Dónde ir para aprender a pensar? A todos los lugares donde impera la represión. Sin embargo, el pensamiento triunfa todavía en ciertos dominios en que resulta indispensable para la dictadura. En el arte de la guerra, por ejemplo, y en la utilización de las técnicas. Resulta indispensable pensar para remediar mediante la invención de tejidos ersatz la penuria de lana. Para explicar la mala calidad de los productos alimenticios o la militarización de la juventud, no es posible renunciar al pensamiento. Pero recurriendo a la astucia, se puede evitar el elogio de la guerra, al que nos incitan los nuevos maestros del pensamiento. Así la cuestión, ¿cómo orientar la guerra?, lleva a la pregunta, ¿vale la pena hacer la guerra?, lo que equivale a preguntar, ¿cómo evitar la guerra inútil? Evidentemente no es fácil plantear esta cuestión en público hoy. Pero, ¿quiere decir esto que haya que renunciar a dar eficacia a la verdad? Evidentemente no. Si en nuestra época es posible que un sistema de opresión permita a una minoría explotar a la mayoría, la razón reside en una cierta complicidad de la población, complicidad que se extiende a todos los dominios. Una complicidad análoga pero orientada en sentido contrario. Puede arruinar el sistema. Por ejemplo, los descubrimientos biológicos de Darwin eran susceptibles de poner en peligro todo el sistema, pero solamente la Iglesia se inquietó. La policía no veía en ello nada nocivo. Los últimos descubrimientos físicos implican consecuencias de orden filosófico, que podrían poner en tela de juicio los dogmas irracionales que utiliza la opresión. Las investigaciones de Hegel, en el dominio de la lógica, facilitaron a los clásicos de la revolución proletaria, Marx y Lenin, métodos de un valor inestimable. Las ciencias son solidarias entre sí, pero su desarrollo es desigual según los dominios, el Estado es incapaz de controlarlos todos. Así los pioneros de la verdad pueden encontrar terrenos de investigación relativamente poco vigilados. Lo importante es enseñar el buen método, que exige que se interrogue a toda cosa a propósito de sus caracteres transitorios y variables. Los dirigentes odian las transformaciones, desearían que todo permaneciese inmóvil a ser posible durante un milenio, que la luna se detuviese y el sol interrumpiese su carrera. Entonces nadie tendría hambre ni reclamaría alimentos. Nadie respondería cuando ellos abriesen fuego, su salva sería necesariamente la última. Subrayar el carácter transitorio de las cosas equivale a ayudar a los oprimidos. No olvidemos jamás recordar al vencedor que toda situación contiene una contradicción susceptible de tomar vastas proporciones. Semejante método, la dialéctica, ciencia del movimiento de las cosas, puede ser aplicado al examen de materias como la biología y la química, que escapan al control de los poderosos, pero nada impide que se aplique al estudio de la familia, no se corre el riesgo de suscitar la atención. Cada cosa depende de una infinidad de otras que cambian sin cesar. Esta verdad es peligrosa para las dictaduras. Pues bien, hay mil maneras de utilizarla en las mismas narices de la policía. Los gobernantes que conducen a los hombres a la miseria, quieren evitar a todo precio que en la miseria se piense en el gobierno. De ahí que hablen de destino. Es al destino y no al gobierno al que atribuyen la responsabilidad de las deficiencias del régimen. Y si alguien pretende llegar a las causas de estas insuficiencias, se le detiene antes de que llegue al gobierno.
Pero en general es posible reclinar los lugares comunes sobre el destino y demostrar que el hombre se forja su propio destino. Ahí tenéis el ejemplo de esa granja islandesa sobre la que pesaba una maldición. La mujer se había arrojado al agua. El hombre se había ahorcado. Un día el hijo se casó con una joven que aportaba como dote algunas hectáreas de tierra. De golpe se acabó la maldición. En la aldea se interpretó el acontecimiento de diversos modos. Unos lo atribuyeron al natural alegre de la joven, otros a la dote, que permitía al fin a los propietarios de la granja comenzar sobre nuevas bases. Incluso un poeta que describe un paisaje puede servir a la causa de los oprimidos, si incluye en la descripción algún detalle relacionado con el trabajo de los hombres. En resumen, importa emplear la astucia para difundir la verdad. Conclusión. La gran verdad de nuestra época, conocerla no es todo, pero ignorarla equivale a impedir el descubrimiento de cualquier otra verdad importante. Es esta: nuestro continente se hunde en la barbarie, porque la propiedad privada de los medios de producción se mantiene por la violencia. ¿De qué sirve escribir valientemente que nos hundimos en la barbarie, si no se dice claramente por qué? Los que torturan lo hacen por conservar la propiedad privada de los medios de producción. Ciertamente esta afirmación nos hará perder muchos amigos, todos los que, estigmatizando la tortura, creen que no es indispensable para el mantenimiento de las formas actuales de propiedad. Digamos la verdad sobre las condiciones bárbaras que reinan en nuestro país, así será posible suprimirlas, es decir, cambiar las actuales relaciones de producción. Digámoslo a los que sufren del statu quo, que por consiguiente tienen más interés en que se modifique. A los trabajadores, a los aliados posibles de la clase obrera, a los que colaboran en este estado de cosas, sin poseer los medios de producción. Bertolt Brecht. Gloria eterna. Sin más que agregar, me despido hasta nuestro próximo encuentro. El arte a mis espaldas, es de Marcelo Rubens Balboa, artista plástico uruguayo.